este video vengo a decirte cómo sacarle el mejor provecho en cuanto a los videojuegos a tu Apple Vision Pro. Aquí voy a mostrarte paso por paso cómo tú vas a poder instalar los videojuegos de Steam. También voy a mostrarte un poco de la realidad aumentada y la realidad mixta. Esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ciertamente que la cartelera de videojuegos en realidad virtual o videojuegos completamente inmersivos, pues lamentablemente la cartelera al día de hoy es muy lento. Si bien es cierto, todos sabemos que este es un producto completamente nuevo, apenas acaba de salir al mercado y ustedes saben que es cuestión de tiempo de que las otras desarrolladoras de juegos empiecen a lanzar videojuegos para este Apple Vision Pro. Cabe mencionar que recuerden que esto no tiene mando físico. Apple no desarrolló un mando físico. Nos vamos a valer de un mando de PlayStation 5 para nosotros poder ejecutar los videojuegos en 2D. Mi experiencia en cuanto a los videojuegos arcade, los videojuegos que están bajo suscripción por Apple, recuerda que tienes que pagar una membresía mensual y vas a poder disfrutar de esos videojuegos como tú estás viendo en la imagen. Ciertamente que hay una gran calidad en la pantalla, estamos hablando de 4K con todo a nivel de tecnología, Dolby Vision, HDR10, y la verdad es que la experiencia es brutal en cuanto a los videojuegos en 2D. Vas a poder disfrutar de tu videojuego con una pantalla gigante, y el audio espacial de este visor también se aprovecha, ya que suena riquísimo. Me encantó tanto la imagen como se ve, y también me gustó muchísimo el tema del audio. Tiene un sonido brutal, y si tú tomas en cuenta la diferencia a nivel gráfico entre tu videojuego de Steam versus los juegos de arcade, pues lógicamente gana arcade, porque ustedes saben que ya esto viene desarrollado por Apple y esos juegos están optimizados para que tú puedas exprimirlo a fondo con este visor. ¿Cómo yo pude ejecutar mi videojuego de mi biblioteca de Steam? Pues tienes que hacer algunos pasos. Esos videojuegos yo los ejecuté desde mi PC. Tienes que tener un PC, ya sea una laptop o una PC gamer. A través de ahí tú vas a ejecutar Steam vía remoto, y en el Apple Vision Pro tú tienes que ir a las aplicaciones que son compatibles. Hay algunas aplicaciones del iPad que son compatibles con este Apple Vision Pro, y ahí fue que yo pude descargar el programa de Steam que se conecta vía remoto con tu PC. Ese programa está desarrollado para el iPad, pero funciona perfectamente bien con este Apple Vision Pro, y debo decirte que me gustó. Ejecuté El Dios de la Guerra, justamente como tú estás viendo en esa imagen. Eso es un juegazo, y que tú puedas disfrutarlo en una pantalla gigante con estas grandes prestaciones a nivel gráfico. Si bien es cierto que los gráficos, cuando estuve ejecutando los videojuegos de Steam, ustedes saben que eso es una imagen que pasa vía remota, vía inalámbrica, y obviamente tú tienes que tener un router que venga mínimo con Wi-Fi 6E para que tú puedas tener una buena experiencia. Y aún así yo tengo un router Wi-Fi 6E de última generación, y en algunas ocasiones el videojuego me fallaba, y de hecho la imagen es una imagen, ¿verdad?, que está como rescalada, no te está brindando toda la potencia como si tú lo estuviese ejecutando directamente en el PC, pero la experiencia en sí es buena, porque estuve jugando aproximadamente como 1 o 2 horas y me encantó. Pude jugar de manera fluida, sin problema. También estuve ejecutando The Callisto Protocol y otros videojuegos que estuve ejecutando desde mi biblioteca de Steam, y lo pude disfrutar sin mayor problema en esta Apple Vision Pro. La verdad es que trabajó muy bien con mi biblioteca de Steam. No trabajó al 100% porque, como dije hace un momento, había algunos problemas de conexión, pero la experiencia final, la experiencia en sí
ejecutándolo, ¿verdad? Directamente en el Apple Vision Pro y con un mando de PlayStation 5. Y es bueno mencionar que el mando yo lo sincronicé fue en el visor, no lo sincronicé en el PC. Fui al Bluetooth del visor, lo emparejé y pude ejecutar sin problema el videojuego, aunque se estaba ejecutando el juego desde mi PC. Yo tengo una RTX 4090 y tengo, ¿verdad?, potencia de sobra para poder ejecutar cualquier videojuego y me fue bien. La verdad es que la experiencia en 2D fue brutal, más con los videojuegos de arcade. Te recomiendo que si te pillas el Apple Vision Pro, pues paga la suscripción, aunque sea por un mes, porque hay algunos jueguitos ahí, son juegos arcade, pero la experiencia es muy bonita y la resolución de imagen, pues vas a quedar loco, porque es una pantalla gigante y esa pantalla se ve súper bien. Me gustó esa experiencia de los juegos arcade y yo espero que más adelante otras desarrolladoras de juegos se metan en este mundo y empiecen a desarrollar juegos que sean más inmersivos y que lógicamente desarrollen mandos para que la experiencia sea mejor, porque los videojuegos en realidad, ¿verdad?, aumentada y realidad mixta, pues ahora mismo lo estamos jugando con las manos, ya que Apple todavía no ha desarrollado ningún mando y yo espero que en lo adelante, esperemos en Dios que en lo adelante desarrollen mandos y que también hagan juegos de mejor calidad, porque los juegos en realidad mixta, realidad aumentada, pues siento que son jueguitos que no valen la pena. Al menos en mi caso, yo que vengo de, ¿verdad?, de ejecutar los videojuegos de Meta y de ejecutar los videojuegos de Steam, que tengo una biblioteca de juegos en 3D, juegos totalmente inmersivos, y lo puedo ejecutar sin mayor problema desde mi cuenta de Steam con otro visor, y también puedo, ¿verdad?, ejecutarlo desde mi cuenta de Mega, y la verdad es que son juegos que le dan 400 patadas a estos videojuegos que Apple acaba de lanzar. Eso es en mi caso. Quizás esos jueguitos que son, la verdad, son jueguitos ligeramente que le falta, ¿no? Son jueguitos que tú te vas a entretener, tú vas a vivir la experiencia, pero no es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Muchos usuarios que quizás nunca hayan probado la realidad virtual, quizás un usuario que nunca se haya puesto un visor de otra marca, pues quizás se lo encuentre que esos videojuegos de realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual que sean completamente inmersivos, pues quizás se lo encuentren como que es algo grande, algo innovador. Sin embargo, no es así, porque hay una cartelera de videojuegos muy grande allá afuera donde la experiencia de juego es pero mucho mejor, es mucho más brutal, a pesar de que son visores que no tienen las prestaciones que este visor tiene, y la experiencia inmersiva es buenísima. Yo la verdad es que espero que Apple se meta de lleno y que permita que podamos ejecutar los videojuegos, ¿verdad?, de realidad virtual de Steam y los videojuegos también de la cartelera de Meta. Sería un palo de que todos esos videojuegos nosotros podamos ejecutarlo con esta Apple Vision Pro. Ahí estuve pasando imágenes de los videojueguitos que hay. Sí le voy a dar un punto en cuanto a los juegos en 2D con una pantalla grande. Me gustó la que trabaja muy bien si lo ejecuta desde tu cuenta de arcade. Recuerden que eso está bajo una suscripción, como dije hace un momento, y a través de ahí tú vas a poder disfrutar un poco más los videojuegos. Así que esta fue mi experiencia en cuanto a cómo se juega con este Apple Vision Pro. Cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. Si eres gamer, ¿invertirías tú todo este dinero con esta Apple Vision Pro para jugar? Pues si tú eres gamer igual que yo, creo que te vas a decepcionar un poco, porque a nivel de videojuego esto no se compara con las que hay en el mercado que vienen con otras prestaciones a nivel de videojuego. Ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son, y a esta Apple Vision Pro le falta muchísimo para nosotros poder tener los videojuegos más potentes en cuanto a la realidad virtual y los juegos más inmersivos, ya que los que hay aquí ahora mismo son juegos muy no me gustan, la verdad.
y esto te lo digo de manera personal. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.